¿Estamos? Hola a todos, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Esta es nuestra cuarta conversa del ciclo de cine boliviano que lo organiza la Organización de Estudiantes Avia Yala de la Universidad Estatal de Ohio, con la colaboración imprescindible para nosotros de Bolivia Cine, allá en Bolivia, y del Gateway aquí en Columbus, y con el enorme apoyo del Centro para Estudios Latinoamericanos y otras instituciones de esta universidad. Además, como pueden ver las personas que nos están viendo por Facebook, también tenemos el apoyo de la Ramona y del Laboratorio de Comunicación de la Universidad Privada Boliviana. Y a todos los que están haciendo esto posible, queremos darles las gracias. Entonces, ahora les quiero presentar a las dos personas que van a guiar la conversa con el director de hoy. Emily es compañera del doctorado en estudios culturales latinoamericanos y especialista en estudios visuales. Y ella va a acompañar a Santiago Espinosa, que es periodista y crítico de cine. Y bueno, presentarles a Kiro. Kiro Russo es el director de la peli que hemos podido ver ayer en el cine y que desde anoche hasta esta noche está liberada en Bolivia Cine, por si no la han visto todavía o por si quieren volver a verla después de la conversa. Kiro estudió cine y dirección en la Universidad del Cine en Buenos Aires hace ya algunos años y ha realizado 3 cortometrajes que no puedo recomendarles lo suficiente porque son todos fantásticos. El primero es Enterprise del 2010, el segundo es Huku del 2012 y el tercero es New Life del 2015, con el que ganó mejor cortometraje en Ficunam y como mejor cortometraje verde en el Festival de Cine de Kaohsiung. Viejo Calavera, la peli en la que nos vamos a concentrar hoy, es su primer largometraje y ahorita el Kiro está en la Bienal de Venecia presentando su nueva peli, El Gran Movimiento, que va a estar además en el Festival de San Sebastián y que además es parte de la selección del 59 New York Film Festival. Entonces los dejo ahora con los tres y te cedo la palabra, Santi. Hola, sí. Hola, buenas tardes a todos, todas. Gracias por la invitación. Realmente es una alegría volver a reencontrar con amigos, entonces el Kiro y gente de la universidad, y bueno, el interés que hay por el cine boliviano, en este caso desde la Universidad de Ohio, es algo que a nosotros nos complace de sobremanera, a los que trabajamos, investigamos, finalmente seguimos el cine boliviano desde hace algunos años. Este interés, digamos, que ha traspasado las fronteras y también que además se ha instalado en el ámbito académico, es algo que nos llena realmente de satisfacción. Y bueno, que nos aprovechaban las coincidencias, como lo decía en la presentación, hacen que esta charla se dé con Kiro mientras está en pleno Festival de Venecia, donde está presentado su nuevo largo, El Gran Movimiento, que está en una de las secciones competitivas de la Bienal. Y bueno, hay que agradecerle. Yo hace unas semanas tuvimos una charla, ahora lo estamos volviendo a ver y pese a la distancia, todos desde 3 lugares distintos vamos a tener una conversación lo más global y que bueno, en todo caso es una buena oportunidad también para acercar al público, ¿no?, que ha visto la película de Kiro desde ayer o que ya la ha visto antes, que la web, que es El Largo Viejo Calavera, 16, las más celebradas que ha tenido el cine de algún tiempo, y que, bueno, además ha confirmado como una gran promesa que había para quienes habíamos seguido su trabajo en el cortometraje y que, bueno, ha generado también expectativas de cara a este nuevo largo que se está estrenando en Venecia, ¿no? La idea de esta actividad. Quería, digamos, ahora ya la distancia, digamos, ya casi como a 5 años más o menos del estreno de Viejo Calavera, ¿cómo él ve que ha envejecido? Aunque todavía es joven, es un largometraje relativamente joven, ¿cómo lo ha visto envejecer en estos años al Viejo Calavera? ¿Me están escuchando, chicos? Aquí lo ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí. Dame un segundo. Yo te escuchamos. Perfecto. ¿Cómo están, chicos? Sí. Les agradezco un montón la invitación.
me parece realmente una iniciativa genial poder seguir hablando sobre nuestro cine. Y bueno, discúlpeme si hay un poco de ruido aquí, pero bueno, está todo muy lleno. Ahora, contestando a tu pregunta, Santi, bueno, para mí ha sido, y para nosotros en general ha sido, digo nosotros porque realmente creo que el cine que yo dirijo tiene mucho que ver, como siempre lo repito, con la amistad y con relaciones de muchos años. Entonces, ha sido una experiencia realmente muy fuerte filmar la película en su momento. Y en lo personal me ha traído muchísimas satisfacciones realmente Viejo Calavera, no solamente por una cuestión digamos, del recorrido que ha tenido la película, sino también porque creo que conforme pasan los años voy escuchando nuevas interpretaciones y eso me emociona. Creo que a la gente recién ahora le gusta más la película que antes, ¿no? Entonces eso para mí es muy lindo, la verdad. Y el otro día, bueno, no le he vuelto a ver la peli, pero el otro día he hecho un pequeño zapping y me he reído mucho, la verdad, de muchas escenas y eso para mí ha sido buenísimo porque, no sé, todo el viaje de los mineros y todo eso me ha parecido realmente un momento muy, muy emocionante de ver, digamos, para mí como director. Gracias, Guiro. ¿Nos está escuchando bien? ¿Se escucha todo Yo bien? sí. Sí, ¿ustedes me Ya. escuchan bien todo lo que estoy hablando? Sí, se te escucha. No, no hay problema. Solo se cortó un rato, creo, la imagen, pero el audio ha estado funcionando todo bien. Ahora, Perfecto. decías justo, hay algo que se plantea también en la charla y luego voy a ceder también la palabra a Emily, que nos está acompañando en la conversa de hoy. Hay una cosa que es interesante que decías, veías el visionado, el zapping que te ha hecho reír, porque bueno, el personaje de Elder, digamos que es el protagonista, es un personaje, uno complejo, pero también a ratos así medio punk, ¿no? Así bien rebelde, contestatario, ¿no? O sea, de hecho, ofrece una mirada bastante disfuncional, pero por lo menos muy diferente a lo que se da del mundo minero, ¿no? Que es algo que se ha tratado mucho en la literatura y el cine, ¿verdad? Tú conoces muy bien, seguro. Sobre eso quería ir a ver cómo ha sido, digamos, la construcción del personaje del Elder, que es digamos, un minero mucho más eh, domesticable que los que normalmente veíamos, que eran más, en décadas pasadas, parecían más ideologizados, ¿no? Claro. Bueno, la verdad es que el proceso de Viejo Calavera ha sido muy, muy largo y muy fuerte porque la primera vez que yo fui a Wanuni fue en 2009, que fue para planear un poco la filmación de Juku. Y una vez que ya se filmó ese corto, yo empecé a vivir temporadas en Wanuni, ¿no? Empecé a vivir temporadas en Wanuni y quería saber más o menos qué era lo que se podía contar sobre el mundo minero actualmente. Y algo con lo que me crucé, que lo he contado algún par de veces, es que había mucho alarmismo del hecho de que yo esté ahí pasando temporadas de amigos mineros que yo tenía en ese momento, ¿no? Me decían que no debería estar ahí, que era un lugar muy peligroso, que podía pasar algo, qué sé yo. Y paralelamente a eso, me decían que había muchos maleantes en el pueblo, ¿no? Entonces, digamos, tipo 8 de la noche, ya había que irse a dormir, no sé qué, era un poco extraño eso. Y la verdad es que yo decidí quedarme nomás ahí en las noches a deambular y conocí un grupo de amigos, que entre esos está Julio César. Y bueno, son chicos que hay muchos en Wanuni y yo estoy seguro que la mayoría de las niñas de nuestro país, que son chicos que no han tenido la oportunidad de poder ser mineros, ¿no? Entonces, muchos de ellos, obviamente, porque el alcohol es una presencia muy grande en los distritos mineros, son alcohólicos y lastimosamente terminan sus días tomando alcohol puro ahí en los cementerios o alrededor del pueblo, ¿no? Entonces, como que yo me uní mucho a varios de ellos y me hice muy amigo y durante años, la verdad, no sabía muy bien cómo iba a integrar yo eso a la película, pero claro, para mí estaba muy relacionado también a una intención que en ese momento teníamos con Gilmar González, que era intentar romper el estereotipo del minero, ¿no? Intentar romper con esa idea. Y viendo de nuevo la película, repasándola, o por muchas críticas que he leído después, no estoy seguro si realmente lo hemos logrado, ¿no? Porque la verdad es que la película inevitablemente tiene también muchos clichés de lo que es el mundo minero, y también hay cosas como que en un momento de radicalidad yo pensaba inclusive, digamos, no mostrar el trabajo dentro de la película. Por ejemplo, había pasado en un momento esa idea en mi cabeza y claro, era totalmente absurdo.
porque la verdad es que hay ciertas constantes de un trabajo tan duro como la minería, que son obviamente que es realmente duro ser minero, estás sacrificando tu cuerpo bajo la tierra, entonces por esa razón era imposible como que destruir ciertas cosas que son parte de la clase trabajadora, ¿no? De la vida de la clase trabajadora. Pero hablando más específicamente de lo que tú decías, Santi, de Elder Mamani, me parecía muy interesante. Más Julio César es una persona muy tímida cuando no está tomando, ¿no? Eso es muy loco. Pero cuando él toma unos tragos ya se vuelve loco y es como un loco, entonces siempre que tomábamos él hacía chistes o estaba ahí como, no sé, molestando, entonces era como a partir de esos momentos de realidad que ya había vivido con él, para mí era importantísimo hacer una película con ese personaje dentro de las minas, ¿no? Hola, bueno, debo confesar que es un Hola Emily, placer ¿cómo estás? estar aquí bien. Gracias otra vez por estar aquí. Bueno, siguiendo con Elder, ¿no? Y me parece interesante lo que comentaba Santiago, ¿no? Sobre cómo Elder sería como esta figura, ¿no? Del minero menos o más domesticable. Me parece que lo que hace es como primero complejizar, ¿no? Una temática que vemos recurrente en este ciclo, ¿no? En las películas que hemos presentado, de la primera de Martín Bullock, de Álvaro Olmos y de Eddie Vázquez, ¿no? Que es la temática sobre las subjetividades jóvenes, ¿no? Diríamos, las subjetividades juveniles o la diversidad de subjetividades juveniles en la Bolivia contemporánea, ¿no? Y, y vemos que con Elder se problematiza precisamente como esta presentación del joven, ¿no? Que por un lado no sigue las expectativas sociales, ¿no? Las expectativas de su entorno, de su contexto social, o sea, no es, sobre todo de una comunidad, digamos, periférica, no urbana o semiurbana, ¿no? Como es esta comunidad de Guanuni, en el que se espera del joven que ingrese muy pronto al mundo del trabajo, ¿no? En este caso de la minería, o que forme una familia. Y tenemos a este elder, ¿no? Que es justamente lo contrario, ¿no? No es el padre, la figura sería el modelo de la comunidad, el trabajador, este minero revolucionario, ¿no? Elder es esta cosa que, ¿no? Así dice su tía, esta cosa que no se sabe qué es, pero al mismo tiempo tampoco es, o no es como de manera muy clara este sujeto joven, digamos, más hegemónico, como vemos en la película en la película de Olmos, ¿no? En el documental de San Antonio o en el de Vázquez, ¿no? No es tampoco este joven que, que va a reproducir el sistema de alguna forma o en su sentido transgresor. Es decir, no me parece que Elder sea tampoco este malandro, o sería más no sé, la burla de los malandros, ¿no? Y por eso me parece complejo este personaje. ¿Cómo tenías en mente esto, problematizar a este tipo de sujeto, o simplemente fue algo que salió en un modo, no sé, de quizás mostrar unos cambios generacionales, ¿no? Que también se ve allí. Bueno, no sé, disculpa lo largo de la pregunta, pero me emocionó un poco ese tema. Bueno, para mí, en la realidad, fue muy importante tener un personaje así en la película directamente, ¿no? Había una intención un poco también incluso de molestar a los mineros de alguna forma con la presencia de un personaje que de alguna forma ellos niegan, ¿me entienden? Porque lo que pasa ahí es que todo este grupo de jóvenes actualmente, aparte de que no tienen la oportunidad, son también un poco relegados de la sociedad. Hay una contradicción. Yo creo que para mí ha sido bien claro ver una contradicción que hay en nuestro país muy fuerte, que es nosotros tenemos una sociedad bastante alcohólica, realmente. Creo que hay una fuerza del alcohol que obviamente queda desde la colonia. Es una de las cuestiones que hemos venido arrastrando desde la colonia, que es una problemática social fuerte, ¿no? Porque creo que nosotros, sobre todo en ciertos lugares rurales, el alcohol rige muchas cosas de lo que es la sociedad, la hombría, la amistad, el sexo, o sea, muchas cosas se dan a través del alcohol, ¿no? Obviamente esto viene desde la época incaica y después ha habido esta deformación del acercamiento al alcohol socialmente hablando en la colonia, ¿no?
Entonces yo creo que esas cosas han sobrevivido muy fuertemente, sobre todo en comunidades rurales como Guanuni, y me parece que ha sido para mí muy importante que uno de estos jóvenes protagonice la película justamente porque lleva dentro de él toda esta problemática, ¿no? Y no solamente una cuestión, digamos, de personaje, sino una cuestión social muy fuerte, porque una cosa que me ha parecido, justamente lo que les mencionaba hace rato, de que Diego Calavera me parece que tiene momentos muy cómicos, era que para nosotros cuando estábamos haciendo la película y después en el montaje también, para mí, o sea, yo me mataba de risa en muchas escenas y reíamos un poco más que pensábamos que estábamos haciendo una comedia. Y cuando he estrenado la película ha sido muy mal recibida en ese sentido, ¿no? O sea, en Bolivia, como de alguna manera tenemos una contradicción de ser una sociedad bastante alcohólica, pero también muy conservadora. E incluso en los pueblos, incluso en Guanuni, la gente es muy conservadora. Yo he contado esta anécdota muchas veces, que es que en el estreno minero, ante miles de mineros, ha habido un momento incluso que yo pensé que me iban a atacar ahí, pero a patadas del pueblo, más o menos, porque realmente para ellos ha sido muy fuerte que obviamente filmemos a un personaje así y que se haga, digamos, evidente el alcoholismo que existe y que además ese alcoholismo de alguna manera lo tiene perdido al personaje, a Elder, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy fuerte, digamos, ver muy de cerca esta contradicción cultural que tenemos, ¿no? Entre necesidad muy grande social y personalmente, digamos, de todos nosotros como bolivianos del alcohol en muchos sentidos, pero a la vez querer creer que no, ¿cómo puede ser que los mineros estén hablando malas palabras? ¿Qué les pasa? ¿No? O sea, ha habido muchos esos comentarios, sobre todo en Bolivia, ¿no? Y para mí eso es muy llamativo, porque por otro lado, refiriéndonos a las malas palabras que se hablan en la película, que creo que son así extremadamente constantes, esa es la realidad de los mineros. A mí me interesa mucho que las películas, a pesar de que sean ficción, estén plagadas de huellas de una cierta realidad, ¿no? Nunca vamos a decir que esa es la realidad, porque obviamente el cine es una construcción, pero hay algo del tiempo, hay algo de, sobre todo la forma de hablar que tienen los personajes que a mí me fascina, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta. Bien, gracias, Kido. Justo a propósito de lo que decías hace un poquito, que te interesa, y lo decías también en una entrevista reciente, que el cine, más allá de ser de ficción, funciona también como un documento de época, lo decías. En el caso del viejo Calavera, hay una cosa que justo a propósito de lo que decías me parece bien llamativa también, que es el hecho de que, por ejemplo, Guanuni, en principio, nosotros en Bolivia tenemos la percepción de que es un lugar muy rural, pero la película nos muestra una faceta mucho más compleja, igual que Elder es es un personaje o un lugar que a ratos parece rural, a ratos parece más urbano, ¿no? La secuencia inicial es muy urbana en realidad, ¿no? O sea, se podría confundir con los márgenes de la ciudad, y luego a continuación tenemos esa secuencia que es mucho más rural, que es la bella secuencia nocturna en la que habla el extravío de la abuela y la va a buscar, y luego está claro, la mina, ¿no? Esta también está como la complejidad del espacio rural, que es algo con lo que has jugado mucho ya, ¿no? Los límites y las fronteras entre lo rural y lo urbano, es algo que está muy presente en tu trabajo, ¿no? Cinematográfico, estas fronteras cada vez más difusas, ¿no? Entre lo urbano y lo rural como espacio. Me parece súper interesante lo que dice Santi, porque para empezar, o sea, eso es interesante, ¿no? Porque en todos los festivales que ha estado la película, todas las personas creen que la película empieza en la ciudad y luego te vas al campo, por más que no se lo ve, ¿me entienden? O sea, es tan imposible que ellos, y yo siempre decía, no, pero ese boliche es en Guanuni, y todos me decían, pero eso cómo pues va a haber ahí, pero es así, y ese tipo de contraste justamente es lo que más me interesa a mí de la mina, justamente, ¿no? Del mundo minero. Por eso a mí me interesa el espacio minero o el espacio del mercado, por ejemplo, en mi nueva película, porque creo que tienen mucho que ver esos espacios con nuestra época en el sentido, sobre todo, del capitalismo, ¿no? En muchos niveles que se puede entender eso, y también de la transculturación que existe y que está cada vez más fuerte en nuestro país, ¿no? Y esta presencia, por ejemplo, de la música ochentera, es algo que no es para nada un invento, sino es una cosa muy real que la estamos viendo cada vez más grande, incluso con los prestes, que justo recién estaba viendo que no sé, ha venido Modern Talking a Bolivia ya creo que 3 veces, ¿no? Entonces hay cosas ahí que están muy fuertes y que tienen mucho que ver con lo que es un poco la locura que tiene nuestro país también. Y eso a mí me parece muy interesante, ¿no? Y me parece muy interesante también lo que dices del espacio en ese sentido, Santi, porque volviendo a las reacciones mismas de la gente de Guanuni,
ellos también han renegado de que no se ve el pueblo, por ejemplo, ¿no? O que se vea de noche, ¿no? O sea, era muy loco porque una de las cosas más fuertes de críticas que había, sobre todo de las esposas de los mineros, era que la película es muy oscura. Entonces era muy loco porque ellos decían, pero no se ve nada, no sé qué. Y entonces los mineros decían, pero así es la realidad de la mina. Y creo que también mostrar solo eso de ese espacio, ¿no? Esos espacios nocturnos, medio de fiestas, o él está corriendo él en el pueblo, que es lo poco que se ve de Wanuni, creo que tiene que ver también con un mundo de vivir de noche que es también una realidad muy fuerte en los mineros, ¿no? Es algo fuerte eso del espacio, pero ahí vuelve también esta idea bastante, no sé si es una idea de provincia, que hay ciertas cosas en las que la representación debe encajar, ¿no? Por ejemplo, otra de las grandes quejas era ¿por qué no se ve la plaza del pueblo? ¿Por qué no se ven las estatuas del pueblo? ¿No? O sea, como una lista de cosas que son como las cosas que están en la cabeza de la gente, que es lo que debe representarse en un espacio, ¿no? Entonces, me parece súper interesante. Y encima, hablando del espacio, que es este boliche donde hemos filmado, o sea, realmente las señoras estaban molestas de que hayamos entrado a filmar un boliche, por ejemplo, ¿no? Ellas directamente lo tomaban como que fuera un putero, más o menos. En la realidad no era, es simplemente una discoteca que, por cierto, creo que en Wanuni hay como 4 o 5 discotecas así. Entonces, es muy interesante lo que tú dices, Santi, porque no sé si realmente la película está claramente construido por las cosas además que les contaba al principio de lo que la gente leía en los festivales, de si realmente eso está muy identificado de que es Wanuni. Obviamente yo se los confirmo, sí es Wanuni, pero no sé si está claro eso realmente, ¿no? Sí, No, adelante. Ok. Bueno, un aspecto que me parece interesante es lo que me parece como la imposibilidad de la comunicación o del diálogo cuando presentas a unos personajes como más hablando en monólogo, ¿no? Y bueno, los presentas con estos planos o primeros planos un poco borrosos, normalmente cuando se refieren a estos dos personajes que me parecen más complejos, ¿no? Que sería Elder o Francisco, ¿no? Entonces, eso, em, intentabas algo como la imposibilidad que me parece, ¿no? A lo largo de la película, como eso, la imposibilidad de comunicación o como si estos dos personajes, bueno, en el caso de Elder, como que si hablara otro idioma, ¿no? Porque responde como aspectos de su mundo, ¿no? Otra vez, como a él no le importa la minería o él no se identifica con la minería o con ese mundo, ¿no? Del minero. Entonces, no sé, quisiera que comentaras un poco sobre eso. Bueno, cuando hemos filmado Viejo Calavera, yo tenía una obsesión muy grande por así romper mucho el cine clásico. O sea, para mí era como una cosa que ahora yo lo veo ya muy exagerada un poco, digamos, o sea, porque realmente hay un extrañamiento que se genera, me parece, en estos planos de monólogo, justamente como tú dices, y para mí era muy interesante y sigue siendo en un punto, pero estoy tratando de abordarlo de otra forma, que es construir ficción a través del documental, ¿no? O sea, yo quería construir una ficción con la presencia real y las voces y diálogos reales de estos personajes, pero poniéndoles elementos que yo les comunicaba antes de filmar, ¿no? Entonces, es cierto que esta metodología genera lo que tú dices, un cierto extrañamiento y una cierta incomunicación, inclusive entre los planos, ¿no? También hay otra cuestión que les cuento, que creo que nunca lo he contado, que es la puesta en escena original que yo tenía, digamos, planeada para esta película, no nos salió bien directamente, ¿no? Porque era muy complejo lo que yo quería hacer. Yo quería que, digamos, todos estos paneos, aparte de que funcionen, digamos, como un extrañamiento y un monólogo que más o menos te va contando la película de una manera medio literaria a través de los personajes, estos planos se interconecten a través del movimiento. Por ejemplo, si te panearía de la izquierda a la derecha mientras Elder habla, se termina en negro y empezamos la siguiente escena en negro y entonces de repente todo está interconectado todo el tiempo, ¿no? Así como un largo plano falso, podemos decir. Pero eso obviamente era demasiado complejo de hacer en ese momento y no salió bien. Y quedaron más los monólogos así bien separados un poco, ¿no? Me parece interesante esa lectura que tú le das, un poco esa era la intención, pero yo nunca había terminado de estar totalmente contento en Viejo Calavera, como que hay un cierto distanciamiento muy grande hacia los personajes también me parece en Viejo Calavera, a pesar de que los ves mucho,
hay algo que para mí, que creo que tiene que ver justamente con esta forma de filmar, con esta puesta en escena, que de alguna forma me parece que hace que haya un extrañamiento un poco mayor de lo que a mí me hubiera gustado en esa película, ¿no? Esto he intentado, digamos, en mi nueva película mejorarlo y sí estoy mucho más contento con este resultado porque, como les digo, Julio César es un gran amigo mío, por ejemplo, hasta el día de hoy es una vez más uno de los protagonistas de mi nueva película, entonces para mí hay una larga relación que también tiene que ver con que a mí me interesaría que... Es curioso lo que me está pasando, ¿no? No solo que, por ejemplo, Julio César, que ya tiene experiencia, se está transformando realmente en un actor de cine, ¿no? Que eso me parece muy curioso y me parece muy alucinante también porque a él le encanta, digamos, ser actor de cine, sino que también me parece que hay algo también de cariño de las presencias de las personas que a mí me interesa filmar. A mí lo que me gusta del cine es que el cine te lleva a la presencia de las personas o de los espacios de una manera muy inmediata, ¿no? O sea, en ese sentido es completamente opuesto a la literatura y eso es lo que me parece apasionante del cine. Por eso últimamente, no sé, he visto un par de películas mucho más mainstream y me parece que el nuevo concepto de lo que supuestamente es cine actual o lo que vemos en Netflix se aleja justamente de esta idea, ¿no? Se aleja de la simplicidad, digamos, del corte y del buen encuadre del movimiento y del montaje, que son la base del cine, y más bien lo que intentan hacer es reconstruir y crear toda una realidad inexistente, ¿no? A mí realmente eso me parece, o sea, no me interesa para nada, me interesa por eso me interesan mucho los planos largos, la duración, el tiempo, porque me interesa mucho que quede esa presencia muy impregnada ahí, y eso creo que es difícil además de lograr. No solo es una naturalidad, sino son formas de ser que de repente se dan frente a la cámara y conforme uno más filma, más se da cuenta que lograr eso es bien complejo, ¿no? O sea, ser uno frente a las cámaras, yo creo que es una de las cosas más complicadas del cine. Y, bueno, Kiro, vamos a ir cerrando esta primera parte que es una conversación sobre todo entre los tres, para ir abriendo también la participación del público. Ya a manera de corolario, te quería preguntar, así, ¿qué importancia le das ya en este momento, ya ahora viejo Calavera, digamos, para tu trabajo, tu carrera, para todo el equipo? Ya mencionas, por ejemplo, la experiencia de Julio César Picona, que ahora ya es prácticamente un actor, está en un segundo largo. Quería saber qué importancia le das ahora para el lugar en el que estás ahora, digamos. Hay a veces este fetichismo por las óperas primas que a veces condicionan demasiado la carrera de un cineasta, pero en tu caso, ¿qué lugar tiene ahorita mismo Viejo Calavera? En mi caso particularmente, Viejo Calavera es demasiado importante, ¿no? En un espacio personal, digamos, íntimo y también como director de cine, porque yo continúo trabajando en Viejo Calavera de alguna manera extraña. O sea, mis películas tienen relación con personajes o incluso con el espacio de Guanuni. No es que yo planeara que las cosas se den así, pero de alguna manera por la forma en la que yo trabajo era de alguna forma algo que podía darse de manera natural. O sea, lo que yo me he dado cuenta haciendo mi nueva película es que para mí era totalmente, digamos, artificial de repente creer que yo iba de repente a filmar una película súper de ficción, con un guión totalmente imaginario, con actores, o sea, en un punto he creído que por ahí va a poder hacer eso, pero luego muy rápidamente me he dado cuenta que eso era imposible, que a mí eso me parecía completamente, o sea, algo que no me interesa, porque para mí el trabajo que yo he venido realizando desde hace 10 años ya es algo que quiero seguir profundizando y quiero que se cierre, y este cerrar tiene que ver con temas o con relaciones o con personajes que aún no han estado en mis películas, digamos, y que de alguna manera u otra tienen que ver con Guanuni, ¿no? Ahora, en el caso de mi nueva película, lo que ha pasado es, bueno, no les voy a contar tanto para no contarles mucho, para que la vean tranquilos, pero ha pasado algo que ha sido como que yo he tratado de irme por otro lugar y inevitablemente he terminado volviendo a la mina. Pero eso ha tenido que ver con que por eso he ido tomando más conciencia de realmente qué es la mina y la existencia de los mineros en una época como la nuestra, digo, en el mundo capitalista, ¿no? No solamente en Bolivia como país, sino por todo lo que implica la extracción de mineral, la destrucción de los recursos o el abuso, digamos, de extracción de recursos. Todo eso me sigue interesando y a la vez también me sigue interesando lograr hacer ciertas películas o cosas que tienen que ver con amigos con los que sigo hablando y con los que siguen ahí, que de alguna manera me despiertan mucho más interés y me parece que tienen mucho más que decir
que otras cosas, incluso de la ciudad, por ejemplo, ¿no? O sea, la ciudad me refiero bueno, igual ahora en película hay muchos personajes de la ciudad, pero de alguna manera todo está conectado siempre ahí, ¿no? Todo va ahí, todo va al mineral, todo va a algo que está saliendo dentro de la tierra, que también en lo personal les digo, hay algo que alguna vez lo he hablado con los mineros, que es, me parece que la mina te llama de alguna forma, ¿no? Hay algo ahí que es como muy fuerte. Digo, en lo personal mismo hecho de, no sé, yo por ejemplo, desde que hemos filmado Calavera, Viejo Calavera, he ido, bueno, hasta antes de la pandemia hemos ido a la mina, seguir viendo la mina, no sé, o sea, entrando también a la mina. Como que hay algo ahí que es extraño y es que te sumerge en otro mundo de alguna forma, ¿no? En otro mundo hay una enajenación también de estar dentro de la tierra, tomando un poco de trago ahí, pichando, que realmente te lleva a otro estado de conciencia medio extraño, la verdad. Y hay algo ahí que me llama mucho a mí. Bien, gracias, Kiro. Bueno, estamos entonces abiertos ahora a la participación, preguntas, consultas, con cualquier intervención hacia Kiro, que está haciendo seguramente un break en su itinerario por Venecia, aprovechando este visionado que ha habido de Viejo Calavera, ¿no? Su primer largo en esta muestra de cine boliviano. Me avisa entonces los compañeros si hay alguna... ¿Sí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por este espacio, Santi. Gracias por que nos estés hablando de Viejo Calavera. Bueno, aquí va mi pregunta, ¿no? Justamente en la película, cuando se está buscando a la tía Rosa, ¿no? Tía Rosa está buscando a su hijo, Juan, ¿no? Que lastimosamente muere, ¿no? Y en una de esas parte del largometraje, hay una toma secuencia que me parece interesante cuando ya llegan con el cuerpo a la casa, ¿no? Y le están peinando, ¿no? A la tía Rosa para que vaya a despedir a su hijo, ¿no? Y bueno, me parece una toma secuencia inicial muy interesante que devela que hay eso, ¿no? Esa división de la familia y la muerte, ¿no? Que siempre como bolivianos pasamos, ¿no? A veces somos entrañables, igual que los mexicanos, ¿no? Y al final de la toma secuencia hay una posición de la cámara que la pone como si fueras un niño, ¿no? Como si estuvieras ocultándote al final de la toma secuencia, ¿no? Al ver todo lo del funeral. Y eso era mi pregunta. ¿Es lo que querías expresar con la película, esa extrañeza de la muerte? Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, creo que de alguna forma hablar de la minería es inevitablemente hablar de la muerte, ¿no? Eso es algo que está completamente interconectado. Me parece muy interesante tu lectura del punto de vista de esa escena, porque había un poco la idea de ser testigo de un evento que es una ficcionalización, pero que también de alguna manera, y eso me interesa también mucho a mí, han aportado a las personas que estaban ahí, que saben y que conocen y que han vivido momentos o escenas así, ¿no? En sus vidas. Entonces, por ejemplo, doña Nancy, que es la señora que limpia el cuerpo, ella, digamos que había pasado ya por un par de veces por lastimosamente momentos así muy duros, y ella como que un poco, ¿no? Me charlaba y daba ideas para ver cómo podían haber detalles que puedan justamente sumergirnos en un momento casi así íntimo de una familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella se afanó y dijo que había, por ejemplo, yo no tenía pensado que se limpie el cuerpo de esa forma, ¿no? Pero ella, como ya había vivido eso, nos aconsejó que lo hagamos de esa forma, y fue de esa manera que se empezó a seguir un poco sus consejos en ese momento y se lo hizo de esa forma, ¿no? Pero sí, digamos, el plano secuencia ha sido cuidadosamente planeado, junto a Pablo Paniagua en el momento que lo hemos hecho, y se decidió en último momento hacer el plano en una sola toma, ¿no? Yo en la realidad quería hacer como 3 círculos diferentes en los 3 espacios que hay, que son una casa, el exterior
y la otra casa. Pero lo que ha pasado en ese momento es que justo, o sea, esas son cosas, ¿no?, que pasan en el cine cuando los hacemos así, sin tantos recursos. O sea, por ejemplo, la nieve obviamente no era algo planeado para nada. Estábamos nosotros ahí en Mulipunjo, que es una comunidad cercana a Huanuni, que es muy alta, ¿no? Entonces empezó así a venir una tormenta muy, muy, muy fuerte. Nevó y ahí fue como un cambio y decidí que hagamos todo en una secuencia, aprovechando la nieve y todo, y salió increíble. Fue realmente súper, súper interesante y súper fuerte construir ese momento, porque claro, cuando estás filmando y pasa la escena, tú sientes, ¿no? Hay una sensación muy fuerte cuando las cosas se dan de manera orgánica y realmente sucede algo que es auténtico, podemos decir, ¿no? No real, pero auténtico. Y realmente en ese momento todos estábamos súper, digamos, compenetrados con la fuerte escena que es esa, ¿no? Porque sobre todo la abuela, además, doña Anastasia, realmente estaba como en un tipo de confusión real de alguna forma, porque estaba haciendo un frío muy fuerte y estaba la tormenta viniendo. Algunos estaban nerviosos porque pensaban que no íbamos a poder salir de ahí. Entonces yo creo que todos esos elementos que les cuento van sumando para poder llegar a generar esta autenticidad de la escena, ¿no? Eso creo que tiene mucho que ver siempre en el cine con el momento de dirigir, generar esos momentos de autenticidad, valiéndose de lo que tiene uno a mano, ¿no? Valiéndose de las cosas que también suceden en la realidad. Bueno, gracias, Kiro. Estamos atentos a cualquier otra pregunta, intervención de las personas que están siguiendo la conversación. A propósito Sí, hola. de Diego Calab. Sí. Hola, bueno, Kiro, muchas gracias por estar aquí respondiendo a nuestras preguntas sobre Viejo Calavera. Yo, al contrario que esas críticas negativas que recibiste porque la película era muy oscura, para mí fue uno de los puntos mejores, ¿no? Ese contraste entre las tinieblas y las linternas en la mina. Y mi pregunta va precisamente por ahí, ¿no? Querría saber hasta qué punto tu acercamiento estético, ¿no? En la mina, ese contraste en el que muchas veces las tinieblas van comiéndose al encuadre, ¿no? Y van condicionando al encuadre. ¿Hasta qué punto eso puede describir más el estado de los personajes que no simplemente los diálogos? Es decir, a un nivel de guión, ¿esto estaba planificado? ¿Consideraste que tu estética iba a hablar más, iba a condicionar más a los personajes? ¿O simplemente surgió una vez estabais en la mina y os encontrasteis pues, con unas condiciones determinadas? Gracias. Les cuento un poco la historia de esto de la oscuridad, porque obviamente estaba totalmente planeado. Es más, en el corto Juku yo ya había implementado, digamos, esta forma, pero les cuento cómo fue que de alguna manera surgió la idea de filmar así, ¿no? Porque es curioso, porque yo más y más veo más películas que usan esta forma, ¿sí? Como que la oscuridad ha llegado recién al cine, que me parece súper interesante a través de la tecnología, ¿no? Pero antes de llegar a eso, ha habido una cuestión de por qué ha pasado esto. Yo soy un gran fan, obviamente, de Goya y de Caravaggio, que para empezar ellos ya tienen una fuerte, fuerte presencia del manejo de la oscuridad en la expresividad de las pinturas que ellos hacen. Eso para mí ha sido muy importante y siempre he pensado en eso. Pero no ha sido por eso que he decidido hacer esto, sino ha sido una anécdota muy chistosa que ha sido hace muchos años, un amigo mío que, bueno, me mostró la película de Víctor Erice, El espíritu de la colmena, ¿no? Que yo en ese momento no la había visto y la vimos en su casa en un proyector realmente, pero terrible. O sea, era una cosa pésima, o sea, era una cosa muy antigua, además que ahora los proyectores han mejorado mucho, pero en ese momento era muy malo. Y la verdad es que la película se veía muy poco, o sea, se veía realmente poco. Y terminamos de ver la película y yo quedé fascinado, o sea, me pareció así algo impresionante, esta idea de la oscuridad que había visto ahí. Y luego mi amigo me dice, no, hermano, pero no es así, la película no es así, la película es normal y la película no tiene ese nivel de oscuridad. Entonces ya desde esa vez con ese amigo pensábamos, realmente esto es algo muy loco, digamos, o sea, aprovechar la oscuridad de una forma expresiva tal que pueda, digamos, afectar en la construcción de los personajes. Entonces, ya habiendo visto esa obra de El espíritu de la colmena subexpuesta, para mí estaba clarísimo que eso podía funcionar, ¿no? Entonces, en el corto de Juku, yo
intenté hacer eso y lo hicimos, pero de una manera súper radical, además, porque en ese corto hay simplemente solo luces que se mueven con sonido, no se ve ni siquiera una silueta, bueno, hay un momento que se ve una silueta, pero hay como un cierto riesgo mayor a utilizar esto. Y luego en Viejo Calavera obviamente se ha usado eso de manera absolutamente exagerada. Como te decía, hay mucha gente que le molesta y también obviamente otra de las cosas que te permite en el caso de la mina hacer esto es obviamente la sensación de opresión y de claustrofobia que te da la oscuridad, ¿no es cierto? Entonces creo que todas esas cosas han estado buscadas, es súper interesante lograr este objetivo y como les contaba antes, ahora he visto varias películas que ya recurren a estos, digamos, dispositivos, ¿no? Hay varias películas de cine más contemporáneo que he visto que filman solo con luz de luna, por ejemplo, que hasta ese momento realmente era algo muy imposible de hacer, ¿no? Creo que incluso en el punto de vista expresivo es como una nueva ya capa que se ha añadido al cine, me parece, ¿no? La oscuridad. Aunque hay ahí todo otro tema que se podría hablar, que es que desde el punto de vista comercial esto está completamente rechazado todavía, ¿no? O sea, incluso cuando hemos llegado al momento comercial, entre comillas, de Viejo Calavera, había muchos problemas porque incluso en la televisión o incluso ahora ya en el streaming te dicen, ¿no? Cuántas escenas o cuánto tiempo tienes de oscuridad y si tienes mucha oscuridad eso lo ven como algo muy negativo. Se entiende por qué, es cierto que estas películas requieren mucho más condiciones especiales para poder disfrutar de la película, porque si no, no ves nada, ¿no? Es cierto eso, pero es cierto que también la experiencia de meterse en la oscuridad a través de lo audiovisual es algo para mí muy, muy, muy fuerte. Gracias. Gracias, Kiro. A ver, pues seguimos esperando aquí. No sé, Fernando, ¿puedes? Sí, sí, puedo. Cambio de tema. Hola, Kiro. Gracias por estar acá virtualmente en Columbus. Te cuento que en la sala de proyecciones de anoche el sonido es sumamente alto, el volumen es muy fuerte y eso es lo que más me impresionó al volver a ver tu película, el sonido de las máquinas. Muy fuerte, y yo no lo vi como una celebración de la industria minera, sino más bien como una deshumanización. No sé qué comentario tienes sobre eso. Me impresionó mucho anoche escuchar todas las máquinas y sobre todo pensar en mi experiencia muy reducida de visitar otras minas, sobre todo cooperativas, donde no hay máquinas, no hay nada, es puro martillo, cincel y dinamita, ¿no? ¿Cómo estás, Fernando? Mira, para mí la presencia de la máquina es algo constante en un diálogo que a mí me interesa mucho tener también, obviamente, con el cine soviético, ¿no es cierto? Hay toda una ala del cine de los años 20 que realmente a mí me interesa rescatar y volver a utilizar en Bolivia por muchas razones, ¿no? Para empezar, tenemos que, digamos, entender que nuestro país obviamente es un país socialista, ¿no? Y el socialismo lo podemos también relacionar a justamente sus orígenes, que son los orígenes soviéticos de esos años. Y me interesa mucho, digamos, traer esa estética a Bolivia en esta época y ver cómo podría funcionar eso. De alguna manera creo que esa es una de las intenciones que hay y obviamente lo que tú señalas es algo totalmente buscado, que es representar un poco una decadencia de un sistema que tiene que ver con el capital y que tiene que ver con el trabajo y la fuerza, digamos, de deshumanización de los hombres. Creo que eso está clarísimo y me parece muy interesante usar estas formas. Es una forma y es algo que a lo que he vuelto, digamos, mucho más fuertemente en mi nueva película, que es rescatar cosas del cine mudo, del cine anterior al cine moderno, y reinterpretarlas y darles nuevas formas, ¿no? Obviamente en la película En Viejo Calavera hay solamente este momento donde de alguna manera Elder Mamani se mete al agua y se fusiona con o sea, esa agua inmunda de la mina y se fusiona con las máquinas su cuerpo. Creo que es totalmente, como tú dices, por lo menos es la intención que yo tenía, ¿no? De mostrar esta decadencia
y de reutilizar esta forma desde Bolivia, tomando en cuenta el momento histórico en el que estamos y también tomando en cuenta la idea de esta utilización de una estética soviética, podríamos decir, ¿no? Pero desde Bolivia, con también mezclando eso con, como hablábamos hace rato, con una discoteca, no sé, o sea, creo que justamente todos esos contrastes y todas esas cosas están muy cercanas a una representación de lo que realmente es nuestro país, de alguna forma, ¿no? Hay esos elementos que construyen de alguna forma una decadencia de también ciertos modelos gubernamentales y ideológicos que existen y que han existido y que vienen desde nuestro país, ¿no? Hay algo en nuestro país que tiene que ver un poco también, que se podría decir que es la rusticidad de los sistemas, la rusticidad del trabajo. Es cierto lo que tú dices también, que si hubiéramos filmado en la mina cooperativa, en muchas cooperativas, que también he ido a algunas cooperativas, hay situaciones laborales muchísimo peores, ¿no? Hay cosas realmente incluso hasta de esclavismo que se han representado en algunos documentales y cosas así, pero a mí no me interesaba tanto meter por ahí, porque me interesa que las películas que yo dirijo tengan, que también puedan dialogar con la contemporaneidad, no solo de Bolivia, sino del mundo, ¿no? Creo que hay algo también del sistema en general que tiene que ver con la minería, que sí está relacionada con el mundo. O sea, más allá de que nuestro país es como ha utilizado, por un lado, icónicamente al minero y por otro, el minero históricamente ha sido tan importante para la construcción misma de la historia de nuestro país, hay también una importancia de la minería como símbolo del capitalismo mundial, de alguna manera, desde el lugar que me interesa a mí representar las películas. Y eso me parece fundamental de incluir también, ¿no? Entonces, al hablar de una mina mucho más industrial, me parece que estoy intentando hablar de algo mucho más grande que no solamente es Bolivia, ¿no? Y que tiene que ver con el capital y con la fluctuación de dinero que está, digamos, sustentada en la existencia de estas minas y de todo lo que es el dinero en general. Un poco esa es la idea conceptual de donde viene todo. Obviamente no sé si está tan legible eso, pero esa era un poco la intención, ¿no? Gracias, Kiro. Gracias, Fernando. Bien, gracias. Creo que Ramiro, ¿puede ser? ¿Te hago una pregunta? Sí, sí. Gracias. Nuevamente te pregunto, Kiro. Bueno, viendo la estética en la oscuridad de la película, nosotros el otro día lo hemos visto en el Faro Cine Club, en el que decíamos, ¿no? Yo lo decía, ¿no? Esa estética de grabar en la oscuridad y enamorarse de la oscuridad, lo venía pensando Stanley Kubrick, ¿no? Cuando hizo una película que quería hacer, demostrar el tono de las velas, ¿no? Pero inmensamente natural, ¿no? Y yo lo proponía así, pero los chicos decían, quizás el director está enamorado de esa oscuridad, ¿no? De ese pensar, de mostrar las imágenes a partir de un ISO alto, una apertura de la cámara más grande para que pueda absorber la luz. ¿Es así? ¿Qué problemas has tenido durante el rodaje, el grabar en la oscuridad? ¿Estabas enamorado de la oscuridad o te llevó la historia a contar esta en las minas, ¿no? Gracias, Ramiro. Yo, bueno, me he ido enamorando mucho de la oscuridad desde la anécdota que les he contado, ¿no? De esta película que he visto y la he visto así, aunque no era realmente así. Y a la vez, esta experiencia que les decía de estar dentro de la Tierra, obviamente era como... Lo que me ha pasado es que desde esa vez que he visto la película con esos ojos de que podía hacerse eso, he empezado a ver, sobre todo, la noche iluminada con luna llena, ¿no? Y lo que ha pasado ahí ha sido que me he dado cuenta que había un tipo de expresividad en la luz que era imposible de recrear con la iluminación. Eso igual me ha traído muchos problemas y me sigue trayendo ciertos problemas con Pablo Paniagua, que es el fotógrafo, porque él obviamente, como todo fotógrafo, quieren iluminar. O sea, los fotógrafos quieren iluminar sí o sí. Y yo siempre, ¿no? Incluso en esta nueva película hay los momentos de que no, hermano, tenemos que sacar las luces. Él dice que es una... O sea, yo entiendo también el punto de vista técnico en el sentido de que cuando no hay luces, obviamente el grano se vuelve muy horrible. O sea, es difícil. Y yo les digo, es muy difícil controlar y exponer bien para que esa oscuridad no sea después una mancha así horrible en la película. Eso es realmente algo complejo. Pero la verdad es que
yo uso muy pocas luces en mi película, siempre estoy discutiendo con Pablo Paniagua para que saque las luces. Es más, en Viejo Calavera, Pablo Paniagua ha utilizado 2 LEDs, o un poquito, una luz más que había para iluminar toda la película. Y en esta nueva película, que sí hay no es una película en la oscuridad para nada mi nueva película, pero sí hay una secuencia que sí es de noche, me ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? O sea, yo quería filmar esta escena, esta secuencia igual con luna llena, y él, ahora que habíamos tenido un poco más de plata, que sé yo, quería iluminarlo, ¿no? Entonces, entramos en la discusión y finalmente la iluminó, filmamos la escena iluminada, yo no estaba contento, filmamos la escena solo con luz de luna llena, y finalmente la que quedó realmente en la película es la escena solo con luna llena, ¿no? Porque definitivamente esta expresividad que te da la luz que viene desde el cielo de una luna llena, con esa fuerza, con ese tipo de luz, creo que es completamente inimitable, ¿no? Eso se ve para mí también en la parte de la búsqueda de la abuela, que es realmente alucinante cómo se ve ahí esa noche, y eso realmente no es algo hecho o sea, eso no está iluminado por Pablo Paniagua, ¿no? Es simplemente que la cámara, por primera vez en la historia, tuvo la capacidad de tener un ISO tan alto que puede captar ese nivel de luz y transmitirte esa sensación que te da estar en la luna llena, y creo que eso es realmente alucinante, o sea, eso a mí me encanta, ¿no? Y otra cosa que a mí me interesa muchísimo de la oscuridad es que la oscuridad te da la posibilidad de que la misma imagen o la misma escena se reinterprete de acuerdo a las sombras que se mueven, o de acuerdo a una luz que se mueve. A lo que me voy es que una cosa que tú ves que parece ser algo podría terminar siendo otra cosa, ¿no? O sea, de repente parece que es una persona, pero es una roca. Entonces, esta idea, digamos, a mí también me parece súper interesante de lo que es la oscuridad, porque me parece que tiene que ver igual eso con algo que es el cine, ¿no? Que hay algo que es una construcción que te está haciendo creer algo de alguna forma. No sé si me explico bien, pero creo que eso es algo que me apasiona mucho a mí del cine. Gracias, Kiro. Hacer magia. A ti, gracias. Gracias. Tenemos una pregunta de Diego. Sí, buenas tardes a todos. Yo soy de Colombia. Me invitó Ramiro. Precisamente, justo también estábamos viendo esa película de nuestro cineforo, como dijo Ramiro, de Cinefaro Club, que también es un cineforo virtual, pero bueno. También a nosotros nos llamó mucho la atención la oscuridad, ¿no? Pero la oscuridad no solo, digamos que nosotros también pensamos que era muy envolvente. Digamos, creo que la situación de la señora hubiera sido diferente si hubiera sido la luz del día la pérdida, ¿no? O sea, como que siento que es muy envolvente también ese sonido de viento, de tormenta fuerte, es muy atrapante. Digamos, hay muchas escenas donde están los mineros que precisamente están entre los túneles, ¿no? Y lo que vemos es una pequeña luz de un túnel, y ahí vemos las sombras enfocadas y están hablando. Otra cosa es que cuando están dentro de las minas siempre hay un sonido envolvente de ambiente, inclusive cuando el calavera está solo y hay un radio prendido, ¿no? Y donde no se escucha nada, y pues está ese radio haciendo sonidos, y no son las goteras, porque hay una segunda vez, ¿no? Y eso nos pareció muy sumersivo, o sea, que nos trataba de sumergernos en esa oscuridad, ¿no? Digamos que eso es lo que me gusta mucho, porque, digamos, en Occidente es muy común el método gótico de arte, ¿no? O sea, que todo sea oscuro, pero ahorita lo utilizan es como para ambientar, para personificar. Digamos, esta oscuridad es distinta, ¿no? También hace parte del elemento discursivo estético que se quiere exponer, ¿no? Y eso es lo que nos parece nos pareció, digamos, tan asombroso, porque, digamos, no es como ese estilo oscuro de Hollywood, que soy Batman y ambientamos todo para que se vea gótico, sino más bien es la oscuridad, la vida, mostrarnos un poco la vida de esos mineros también en esa estrechez, en esos planos. Y también las máquinas, ¿no? Las máquinas también, hay muchas escenas de secuencia donde aparecen las máquinas así funcionando, y se muestra, y también hay unos sonidos que representan el duro del trabajo, ¿no? Y también en esas tomas oscuras que también muestran que la oscuridad ellos viven en esa oscuridad, ¿no? Y eso es lo que nos pareció también tan inmersivo. Y pues nada, gracias, era solo como ese comentario nada más.
Gracias, Diego. Y me parece que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es importante lo que tú mencionas, porque sí, yo estaba muy consciente de que no se podía sostener una oscuridad así sin un trabajo sonoro muy, muy, muy detallado, ¿no? Por otro lado, una de las especialidades que tengo en el cine es ser sonidista. Yo antes de ser director trabajo muchos años en postproducción de sonido y claro, cuando uno trabaja el sonido se da cuenta que es el 50% de lo que uno ve es el sonido. Es a un nivel tal que realmente a veces me parece que es el sonido lo que sostiene las películas más que la imagen realmente, sobre todo en Hollywood, donde tienen un montaje de un plano por segundo, entonces lo que te une todo eso es el diseño sonoro, ¿no? Entonces, sabiendo eso, yo estaba muy consciente, ha sido realmente un trabajo muy extenso y muy detallado la construcción del campo sonoro en la película, y me ha tomado mucho más incluso de tiempo de lo que se esperaba, porque eso es algo que no les había comentado, y aprovecho para contarles, alguno de ustedes había hecho esta pregunta. Ha sido obviamente muy difícil firmar dentro de la mina, no solo porque es un espacio hostil en cada paso que uno da y que además hay lugares muy peligrosos o hay lugares con gas donde te empieza a doler la cabeza horas, entonces todo el equipo estaba con dolor de cabeza, sino que la misma, el mismo ambiente que hay adentro, que además cambia de, no sé, estás en unas galerías, estás en un ambiente bajo cero y de repente bajas más y es un calor de casi 40 grados. Entonces, ese tipo de cambios tan abruptos, no están preparados el equipo para hacer eso, ¿no? No está preparado eso. Y es muy jodido porque a veces se nos apagaba la cámara y no prendía o dejaba de funcionar el equipo de sonido, había que esperar a que las cosas se sequen, había que aclimatar. Eso igual ha traído una contradicción fuerte porque había ciertas locaciones que luego yo había elegido y no se podían utilizar por las condiciones del clima, ¿no? De ahí adentro. Entonces todo eso ha llevado a que el sonido, por ejemplo, salga muy mal en el rodaje. Ha sido muy, realmente no ha estado bueno el sonido directo. Entonces hemos tenido que rehacer casi todo el sonido en poli, en postproducción, aunque no lo crean. Y eso ha sido un trabajo durísimo. Ha habido dos artistas de poli muy buenos, sobre todo Pancho Rizzi, que es de Argentina, que es un capo, que con él, bueno, él es el que ha reconstruido ciertas cosas que realmente parecen reales, pero son hechas con juguetes y con basura, digamos, que parecen reales y que han quedado increíbles, ¿no? Gracias, Kiro. Alfonso, creo que te una pregunta. Muchas gracias. No, es muy interesante la película y bueno, creo que es difícil no hablar sobre esto, sobre la oscuridad y el aspecto sensorial, ¿no? Que es lo que cuando uno está viendo la película o cuando uno no está viendo, porque muchas de las películas en esta es esta oscuridad, ¿no? El sonido se vuelve tal vez, como estabas diciendo, una de las herramientas principales y así como estás por tu experiencia, ¿no? El sonido es algo que ha sido importante y en esta película pienso que cuando uno tiene este tipo de decisiones, la narrativa o la historia se puede contar a través del sonido. Entonces, lo que me llama la atención, creo, es que al presentar una película sobre los mineros o sobre las minas, donde que tal vez no es una perspectiva muy común, y el cine en este caso tendría la oportunidad de presentar, de alguna forma traer a la luz algo que para la mayoría es desconocido, que como estabas hablando del capitalismo, no queda en el trasfondo, en algo que no se ve. Pero al ponerlo en una película y mantenerlo en la oscuridad, inclusive el sonido que está presente, pero que realmente estoy tratando de pensar cuál es mi pregunta, creo que se refiere a qué tanto nos muestra esta película realmente sobre el aspecto de la subjetividad del minero, porque en realidad siento que nos niega esa información, a pesar de que en los momentos donde nos está mostrando, nos muestra mucha oscuridad, y cuando nos presentan los sonidos, son sonidos que a veces son caóticos, sonidos de máquinas, sonidos de las mismas conversaciones, no presentan una narrativa
clásica, no hay una historia tal vez que hay presente, ¿no? Entonces da tal vez la impresión de que no hay una subjetividad que se está presentando. No sé si me dejo entender un poco, ¿no? Porque se niega mucha información, a pesar de que está esa información ahí. Es interesante lo que tú dices, Alonso, porque desde una perspectiva de un espectador de cine tradicional o de mucha gente que ha visto la película, incluso eso les parece un error, o por ejemplo, hay gente que dice, ¿no? ¿Dónde está el guión? O sea, que la gente asocia el guión solamente a la construcción de una idea psicológica de interioridad de un personaje, ¿no? Y creo que esa película justamente no hace eso directamente, ¿no? O sea, de alguna manera es como que la cámara acompaña a un personaje que no llegas a conocer tanto, que sí ves su forma de ser y que después tú terminas, digamos, como casi experimentando las sensaciones de la mina más que una historia clara de lo que, por lo menos es lo que te entiendo, ¿no? De una subjetividad de una persona como un personaje. De alguna forma, eso creo que tiene que ver con que cuando he hecho Viejo Calavera realmente no ha habido limitaciones de romper y experimentar lo más posible que se pueda dentro de las ideas que teníamos en ese momento, ¿no? Eso igual me ha llevado a muchos cuestionamientos, porque obviamente hay una cosa que me ha parecido muy fuerte, que es trabajando con los mineros, sobre todo en esa película que además estaba, digamos, de alguna forma auspiciada por el sindicato de mineros, y todo el tiempo esperaba, y, o sea, y sobre todo después de haber presentado la película, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se ha hecho y qué es lo que ellos querían ver? Y yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que tú dices, digamos, ¿no? ¿Dónde está la historia de este tipo? ¿Dónde está el arco narrativo así súper claro? Y sobre todo, ¿quién es o quién no es, ¿no? Después de 5 años de haber estrenado la película, yo creo que estoy a favor de que la película sea así. Me gusta más que sea así, a que sí realmente se genere una subjetividad, justamente por todo lo que tú dices, ¿no? Creo que en la saturación de imágenes que vivimos es mucho más fuerte una película que pueda tener estas características a la larga y además que hable sobre este tema, que haber hecho una película mucho más clásica y tradicional, que sea solo sobre la subjetividad de este personaje y que lo conozcamos bien, porque al escucharte incluso confirmo lo que pensaba, que es finalmente esa historia que también es la historia que todos quisieran ver, sí está contada en la película, ¿no? Solamente que te tienes que acercar a eso de otra manera. Y eso para mí fue importante porque eso ya también te habla de otra cosa que a mí me interesa mucho, que es el lenguaje del cine en sí, ¿no? Creo que lastimosamente el lenguaje del cine, y eso lo he estado pensando mucho ahora, digamos, con todo esto del estreno de mi nueva película y de todo lo que, de lo que está pasando con el streaming, es que el cine, a pesar de que ahora se produce mucho más que nunca, también, digamos, cualquier otro tipo de forma de lenguaje cinematográfico se ha vuelto mucho más underground y se ha vuelto mucho más relegada de lo que es la posibilidad de que sea exhibida a todo el mundo y a la gente que no está, digamos, empapada de la cinefilia, ¿no? Y me parece importante para mí, más bien, apostar por estas formas, ¿no? Creo que la saturación que tenemos ya de productos audiovisuales es ridícula. Entonces, si de repente una película sobre mineros, esa película también se va a ver como la televisión, termina siendo lo mismo y termina siendo nada a la vez, ¿no? Me parece que eso es súper peligroso, porque a la larga a mí me interesa mucho pensar en la representación, digamos, más allá del cine, o sea, qué estamos representando en la época que estamos viviendo y de qué manera lo estamos haciendo. Entonces yo creo que ese pensamiento es algo que deberíamos, o por lo menos desde lo que yo trato de hacer, o sea, tomar eso con mucha delicadeza y con mucho, digamos, con mucha objetividad desde el punto de vista de que es un documento que va a quedar, volviendo a esa idea del cine como documento. Ahora, viendo desde la otra perspectiva, que eso es algo que yo estoy intentando, digamos, equilibrar en el estilo de cine que yo hago, que es a la vez, dentro de todas estas ideas, digamos, cinéfilas e intelectuales, también estoy consciente de que el sindicato de mineros igual nomás me va a pedir que dónde está el baile folclórico, ¿me entienden? No sé si con eso se entiende. O sea, hay una necesidad de la gente de ver ciertas cosas en las que se puede reconocer, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, yo estoy estudiando mucho guión porque me interesaría llegar a un equilibrio entre esas dos cosas, entre una forma, digamos, mucho más sensorial de cine, pero construyendo tal vez cuestiones de personajes un poco más tradicionales y clásicas para poder llegar
a mucho más gente, y no pensándolo en un público masivo, sino pensándolo directamente en mis amigos y las personas con las que trabajo, que me interesa también que ellos disfruten de las películas que hacemos, ¿no? No sé si con eso te respondí. No, sí, muy interesante me parece. O sea, precisamente, o sea, no quería decir, ¿no? Que es un error no haber presentado la narrativa, ¿no? Pero me pareció interesante las decisiones que teniendo esa oportunidad, precisamente esa es las decisiones estéticas que se tomaron, ¿no? Claro. Y creo que eso último que comentaste sobre el balance es importante, ¿no? Porque cuando decías, bueno, los mineros están auspiciando y al cierto aspecto de esta película, entonces, ¿qué es lo que ellos quieren mostrar? Esta es la oportunidad que ahora tienen de mostrar al mundo de afuera que no está dentro de la minería, en qué consiste la vida de un minero. Y de repente es interesante ver, ¿no? Todas esas cuestiones del balance que es difícil mantener, ¿no? Hay una especie de paradoja constante. Gracias, Alfonso. Bien, gracias, Kiro. Bueno, me dicen desde la organización que ya estamos en el tiempo. Nos llegó una última pregunta que de manera de cierre te quería compartir, Kiro, que tiene que ver con tu percepción sobre por qué crees que Viejo Calavera, y al igual que este nuevo largo, que ha tenido tanta expectativa, ha generado tanta atención, ¿no? ¿Por qué crees que tu cine, pese a ser, como dices, complejo en muchos sentidos y no ser obviamente nada mainstream, sí tiene un público o un grupo así de seguidores que está muy atento y hace ruido también en torno a tu trabajo? Bueno, creo que es importante, sobre todo, pensar en el cine latinoamericano. Es justamente algo que he tenido la oportunidad de participar en una charla el año pasado con Más en Cine, Cao Guimaraes. Y la charla se ha extendido muchos meses justamente por la pandemia, ¿no? La idea había sido primero empezar y hablar un par de veces, pero de repente me terminó hablando, no sé, 4 meses, creo que ha sido la cosa. O sea, así como una vez a la semana o cosas así. Y me ha parecido muy importante para mí haber charlado de eso, porque creo que pensar en la representación que tenga que ver con nuestros países en Latinoamérica es bien importante para seguir construyéndonos y rescatando sobre todo cosas antiguas que tienen que ver con nuestras culturas, ¿no? Entonces, cuando ya nos ponemos a pensar en eso, creo que no solo no solo tenemos que ponernos a pensar en temáticas, sino en formas narrativas, en formas de pensar el cine como tal y pensar el arte y la representación como tal, digamos, ¿no? Entonces, creo que eso es una de las cosas que ha sido importante para las películas que he dirigido hasta ahora, porque creo que al final de cuentas, a pesar de lo que les decía, ¿no? A pesar de que se hace más bien tendemos a hacer más de lo mismo de alguna forma, ¿no? Entonces, creo que para una persona justamente de Europa o de Estados Unidos o de la Asia, incluso de Asia, que se ha mostrado Viejo Calavera en varios países en Asia, hay una cuestión extraña que tiene que ver con lo que, sobre todo en Viejo Calavera, ¿no? Con un viaje a un mundo desconocido, que es casi extraterrestre, y me lo han dicho algunas veces, ¿no? Este lugar es realmente como otro mundo de alguna forma, pero a la vez siempre encontrando algo que nos recuerda a que estamos exactamente viviendo lo mismo, ¿no? Con esto rescatando de alguna forma lo que mencionaban hace rato de la temática adolescente de las películas de varios de los realizadores nacionales que se han mostrado en el ciclo, ¿no? Hablando de lo más bonito, hablando del olor de tu ausencia, hablando de cuestiones adolescentes. Creo que el cine, todos tendemos a querer contar cosas que están cerca de nosotros en el momento que estamos haciendo las cosas, ¿no? Entonces creo que de alguna forma, cuando estábamos haciendo Viejo Calavera, todos un poco éramos Elder Mamani, estábamos más o menos en esa edad, estábamos más o menos en ese momento de la vida buscando trabajo, qué sé yo, ya ha surgido esa historia. Entonces, eso combinado a una forma diferente y además a un espacio o a un mundo, digamos, que te evoca algo que no es cercano a ti, creo que es una cosa que tiene repercusión de alguna forma, ¿no? Creo que hay algo interesante ahí, sobre todo para la cinefilia y también para la tradición, ¿no? Para la tradición misma de lo que es la representación, porque creo que eso es algo muy loco y hay mucha gente que podría renegar, por ejemplo, de Aristóteles o renegar de lo clásico, pero
creo que está bien claro que realmente hay ciertos arquetipos que se repiten y se van a repetir eternamente en lo que es lo humano y a los que vamos a seguir siempre volviendo eternamente. Obviamente, lo interesante para mí de esos arquetipos es reinterpretarlos y poderlos contar desde el lugar en donde estamos. Siempre yo digo mucho esto de pensar mucho en dónde estamos parados, ¿no? Y no solamente desde Bolivia en las minas, porque yo no soy minero y yo no soy de la clase trabajadora, obviamente yo soy un burgués de Bolivia, pero me interesa mucho a mí la conciencia de clase y de pensamiento ideológico, porque creo que para poder expresar algo de nuestros países es muy importante saber dónde estamos parados. Creo que eso es clave, ¿no? Bueno, lamentablemente ya hemos sobrepasado el tiempo. Y bueno, tampoco queremos abusar del tiempo de Kiro, pero bueno, queremos agradecerles otra vez por haberse conectado, a Kiro por estar aquí con nosotros. Y bueno, antes de irnos, queremos invitarles a la presentación, ¿no?, de la próxima película para aquellos que están en Ohio, en el Gateway de compañía de Miguel Hilari. A las 7:30 y el Q&A o el conversatorio con el director el viernes siguiente, que sería el 10 de septiembre. Entonces, bueno, eso, muchas gracias por haberse conectado con nosotros y bueno, espero que los veamos la próxima semana. Y otra vez, gracias a Kiro. Gracias a todos, a todas, y gracias por toda esta organización, este evento. Me parece muy importante y nada, que estén bien todos y todos se cuiden. Gracias, Kiro. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Hola, hola. ¿Se escucha? Hola. Creo que ya quité a todos, ¿no? Sí. Sí. Solo está Gabote que no está. Oye, Kiro, mil gracias. Gracias, chicos. Solamente queríamos Sí. agradecerte un montón el tiempo, lo generoso que has sido con tu tiempo estando allá. Muchísimas gracias. Sí. Gracias a ti, Esteli, gracias a todos, chicos. Gracias Y por al hacer Santi, gracias también, Santi. Gracias, sí, Santiago. Gracias, Santi. Gracias, Emily. Chao. Que tengas una Chao, se buena cuidan. experiencia allá. Sí. Buena suerte. Chao. Y ya no Sí. podemos esperar para ver la película. Sí, ¿no? Chao. Aunque falta, Se cuidan. pero bueno, chao. Chao, Ya chao. vemos pronto. Gracias, Chao. gracias a ustedes. Suerte. Gracias, Santi. Gracias. Chao. Gracias, Santi. Chao, 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 suerte, Santi. tío. Chao, muy bien.